Muy buenas noches a todos, siendo las 8 en Colombia, 8 p.m., siendo las 7 de la noche acá en Canadá. Doy un saludo especial a todos los que en este momento se están uniendo a este programa de la noche temática desde la página El Creyente Clandestino. Les agradezco mucho y bueno, voy a empezar de una vez a dar un par de saludos porque la gente se ha unido y les ha gustado. Entonces, yo sé que no puedo decirlos todos. La vez pasada vieron al total de 143 personas el video. Entonces voy a poner algunos. Bueno, saludos a Juan Sandoval, a Juan Ahumada, a Ginette Padilla, a Carol Salamanca, a Andrés Rivera, a John Bernal, a Hernán Alberto Caicedo, que me había pedido unas saludos especiales para su señora esposa, que es Marisol García Pineda. Saludos a Nelson Prieto, a Ison Ortiz, a Zaira Reyes, saludos, Milena Rúa, a Andrés Francisco Larte en Bogotá, a Gloria Sommer, a Jonathan Rocha, parte de la familia, saludos, Carlos Ávila, que está pasando por un proceso interesante y ve los videos, Bianca Viatela, que hace poco también se unió, a Astrid Natalia Rocha, a María Bernarda, a Cristian Chávez, a Joan Sebastián, también en Bogotá, a José Catama, saludes, a Jacqueline Quintero, amiga de la familia, a Jacqueline López, colega, a Diego Alejandro, a Javier Rocha, a Samuel Rincón, a Oscar Benítez, a Gabriel Rodríguez, a Angie Palacios. Unos saludos especiales. Y al final, si ahí me escriben que algún tipo de saludos, pues yo lo envío al final si nos queda un poquito de tiempo. Bueno, entonces hoy vamos a arrancar con los que ya se han unido en esta noche temática. Ya hemos visto un poco de qué trata la exposición. Para los que hoy están arrancando, les recomiendo, para que no se pierdan el tema, no digan en dónde van, o vayan a la parte de abajo de todo el listado de estos videos y empiecen con el primero. ¿Sí? Este va a ser aproximadamente séptimo, nunca los he contado, qué pena, pero más o menos, no estoy seguro. Bueno, ya hemos visto, volvemos a lo mismo, ya hemos visto la parte 1, la parte 2, que es la semilla del mal. Estamos por la parte 3, que se llama las ramas del mal, los títeres del mundo, ¿cierto? Es esta parte. Habíamos visto que tratamos de volver esta conferencia, de escribirla como un árbol y como las hojas, que son aquellas partes que no nos dejan ver qué hay detrás de todo esto y cuáles son las ramas que se ocultan. Hoy ya habíamos tocado dentro de esto un poco la parte de las religiones y aquellas religiones que han sido infiltradas por la masonería, por algunas logias, por algunas sectas o por algunas hermandades. Hoy nos vamos a concentrar un poquito en la parte de alimentos y en la parte del poder político y militar. Entonces vamos a estar concentrados en esta parte dentro de la industria Monsanto y un poco nos vamos a meter con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la llamada CIA, y quienes están, vamos a ir viendo un poquito quiénes están detrás de estos poderes y cómo esta manipulación donde nos tienen es bastante fuerte y nos manejan así como muestra la imagen, como títeres. Entonces arranquemos con el poder de los alimentos que ellos tienen. Pero como siempre, y todos los que me ven saben que soy cristiano, entonces quiero mostrarles un poco la parte bíblica. Y esto es interesante. Como vuelvo y les digo, denle un chance a esta parte y escuchen esto tan interesante. En Génesis 1, 10, 12, dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género. O sea, es específico, según su género. Con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género, y vio Dios que era bueno. O sea, esto de que cada árbol produzca su fruto y ese fruto contenga una semilla adentro, fue la creación prácticamente de Dios de una forma artística.
y decía, "Ay, vio que esto era bueno, o sea, de esta manera es como tiene que hacerse". ¿Por qué hago esta introducción? Y más viendo la parte de alimentos, vamos a entrar al contexto. Prácticamente cuando se habla de ingeniería de alimentos o se habla de, eh, sí, transgénicos, tenemos que hablar de Monsanto. Monsanto es una compañía que se encarga de esto y que pues estuvo involucrada en otras cosas más. Solamente miremos el escudo. Este no es el escudo lógico original de Monsanto, o sea, ellos no van a mostrar esto, pero prácticamente ellos están relacionados con la industria de los alimentos y de la muerte, ya sea porque cause o no la enfermedad o porque mucha gente se suicide gracias a que esta compañía llega a estas tierras. El fundador de Monsanto es John Francis Quinney. Él fue de 1859 y muere en 1933. Él nace, si no estoy mal, en Michigan. Y empieza a hacer, perdón, en Chicago, perdón. Y él empieza a aliarse con unos personajes para crear, digamos que este emporio sobre las químicas, y él empieza a crear algunos compuestos químicos que le va muy bien. Digamos que no es de una familia muy reconocida, porque si uno va a través de la genealogía de este personaje, no va a encontrar algo muy interesante, pero digamos que lo que sí va a encontrar interesante es quiénes lo financian, y de hecho el que lo financió fue el suegro, que pertenecía a la línea Monsanto. Él, como vemos en el nombre, no tiene el nombre Monsanto, pero su esposa sí era Monsanto. Y su suegro prácticamente lo financia, y ahí es donde viene la parte interesante. Pero entremos un poco más para no desviarnos de quién era este personaje, vamos a centrarnos en qué es la compañía. Tal vez Monsanto nos suene de algunas cosas, nos suene sobre las armas nucleares, sobre el DDT, ¿cierto? Que empieza su fabricación en el 44. Es un compuesto altamente tóxico y se prohíbe en 1972 en algunas partes. El agente naranja, cuando hablamos de Vietnam y agente naranja, hacemos la asociación, después vamos a revisar eso. Monsanto también está detrás de la hormona de crecimiento, que prácticamente la diseñan, ¿cierto? Y la ponen en países en vía de desarrollo. Algunos países que han sido industrializados la han prohibido. También está detrás del PCB, está detrás del aspartamo. Más o menos se le atribuyen 93 sitios contaminados fuertemente, donde la gente nace con malformaciones. Y está lógico detrás de los organismos genéticamente modificados. Aquí vemos más o menos un par de cosas. En lo de las armas nucleares, vemos que el proyecto fue el proyecto Manhattan, donde Monsanto estuvo detrás de todo esto. Es un par de perlitas. Por ejemplo, cuando hablamos de la agente naranja, hablamos que en la década de los 60, Monsanto era uno de los fabricantes de este agente, que fue usado como arma química en la guerra de Vietnam. Cerca de 400.000 personas fueron asesinadas o mutiladas con este agente. 500.000 nacieron con defectos, entre otros problemas de salud. Los informes internos de Monsanto revelan que la compañía estaba al tanto sobre todos los efectos tóxicos del agente naranja cuando lo vendió al gobierno de los Estados Unidos. Ellos lo utilizaron fue porque como prácticamente el agente naranja eran dos herbicidas mezclados supremamente fuertes, y el Vietcong prácticamente estaba oculto como guerrilla en los montes, ellos dijeron, exterminemos el monte y así vamos a ver dónde se ocultan. Y ellos sabían la incidencia que tenía de estos herbicidas en la salud humana. Muchas de las especies desaparecieron, y los humanos hasta el día de hoy se sigue viendo el impacto que Monsanto tuvo sobre Vietnam. Como no quiero centrarme en esta parte, porque prácticamente eso lo abordaremos en un solo tema después, quiero tratar un poco acerca de otras cosas que hacía Monsanto, o que sigue haciendo hasta la fecha, como los transgénicos. No quiero irme muy a fondo, sé que muchos de los que me están escuchando son médicos, doctores, algunos ya tienen otros estudios superiores, pero quiero hacerlo a muy grosso modo, pues para que gente que no es dentro de la línea de la medicina o de la investigación pueda entender esto. ¿Qué es prácticamente un cultivo transgénico o genética o modificación genética de alimentos? Es prácticamente coger, ya sea de otro alimento, de otra especie,
ojo, que lo estoy diciendo, es de otra especie, y hacer una mezcla. Entonces vemos acá que utilizan una bacteria, esto es un ejemplo, aunque sí lo hacen con bacterias también, y hay una extracción y aislamiento del ADN. Entonces extraen este ADN ya sea de una bacteria porque yo quiero que la planta sea resistente o whatever. Entonces hago esta extracción, hago una clonación y diseño de genes, digamos que es una insertación, después hay una transformación y esto hay un cultivo. De este cultivo salen dichas plantas o dichas especies. Entonces simplemente es jugar con estas cadenas de ADN, hacer unas mezclas y crear unas nuevas especies. Eso es a grosso modo. Entonces no quiero que después me critique. Vamos a hablar un poquito de la incidencia que tiene el mapa global de los cultivos transgénicos. Son acá 135 millones de hectáreas en 25 países. Esto es del 2009. Lo estoy mostrando un poco atrás porque vamos a hacer como un proceso lineal de esto. Encabezando esto con 64 millones de hectáreas está Estados Unidos. Son lugares donde ahorita se cultivan transgénicos. O sea, todos estos alimentos modificados genéticamente ya tienen sus lugares donde hay hectáreas disponibles para estos alimentos. Entonces, tenemos Estados Unidos como el primer lugar, Brasil como el segundo lugar, tenemos Argentina como el tercer lugar con 21.3 millones de hectáreas. En cuarto lugar tenemos la India, que es impresionante la tasa de suicidio como se ha elevado, porque ellos tienen una política donde no solamente buscan destruir la tierra, sino también a los productores y quedarse con las tierras de ellos. Esto es el número cuarto, India, tenemos a Canadá en quinto lugar con 8.2 millones de hectáreas. Ya en nuestros países latinoamericanos los encontramos, ejemplo, Colombia, en el puesto número 17 con menos de 0.05 millones de hectáreas. Encontramos Honduras en el puesto 18 con 0.5 o menos a 0.05 millones de hectáreas. Pero bueno, esto es gradual, esto fue 2009. ¿Qué ha pasado después? Los cultivos transgénicos en el mundo ya para el 2010, los que seguían encabezando la lista, Estados Unidos, Brasil, Argentina, India, Canadá, pero prácticamente acá nos da un dato interesante del 2009 al 2010, se incrementó un 10%. ¿Qué quiere decir eso? En el 2010 la superficie agrobiotecnológica mundial alcanzó 148 millones de hectáreas, lo que supone un incremento del 10% con respecto al 2009, equivalente a 14 millones de hectáreas, solamente en un año. Entonces el impacto que está teniendo Monsanto en el mundo es bastante fuerte. Ahora uno va a decir, bueno, pero el gobierno nos tiene que proteger de alguna manera y decir estos alimentos son transgénicos o no. Bueno, hay unas leyes de etiquetado, es decir, se puede o no se puede etiquetar acerca de estos alimentos. Entonces, el etiquetado lo vamos a ver acá de una forma interesante. Quiero devolverme 2 diapositivas para que ustedes vean lo siguiente. Los países que están en amarillo prácticamente es gente que ha rechazado, países que han rechazado o que no tienen o que muy pocas hectáreas son. Veamos acá, y lo voy a poner, ¿por qué? Porque es que Colombia tiene algo que le gusta criticar a otros países. Entonces yo sé que muchos de nosotros sabemos que es así. Y quiero que vean acá al lado nuestro vecino Venezuela o Ecuador, por ejemplo. Hay gente que le ha puesto un tate quieto a eso, pero eso no va a salir en las noticias. Eso nadie se los va a decir porque a ellos no les conviene que eso salga. Ejemplo, Rusia. Rusia le ha puesto un tate quieto a eso también. Tanto 2009, 2010, nosotros vemos que estos países que están acá son los que han puesto ese tate quieto. Bueno. Ahora miremos la parte del etiquetado, que era donde íbamos. El rojo es prácticamente una prohibición oficial sobre el cultivo e importación de alimentos transgénicos. Son estos 3 prácticamente. Pare de contar. Donde está el verde más oscuro, que es estas partes, ¿cierto? Tiene un etiquetado obligatorio de todos los alimentos transgénicos desde un 0.9% de contenido transgénico por ingrediente. Entonces, a medida que va poniéndose más suave el color verde, digamos que se va volviendo más laxa la política. Entonces, vemos acá, por ejemplo, que Brasil, aunque es uno de los mayores productores, el etiquetado es obligatorio de muchos alimentos transgénicos a partir del 1% de contenido transgénico por ingrediente o alimento.
Y ya otros países, ejemplo la India, que tenía el puesto cuarto, el etiquetado obligatorio de algunos alimentos transgénicos, el porcentaje mínimo no está definido y algunas de las políticas todavía están siendo discutidas. ¿Mm? A diferencia, pues, veamos que esto es la parte interesante. Estos países, Canadá, Estados Unidos, México, incluido acá nuestro Colombia, no tiene, aquí dice, no existen leyes de etiquetado para alimentos transgénicos. Eso es lo que está pasando en nuestros países. A nosotros nos están sacando nuestro alimento criollo, el que es puro, puro de nuestra tierra, todas nuestras especies de maíz, todo lo que nosotros tenemos, y ellos se lo llevan. No nos queda para nosotros. Entonces, los transgénicos que ellos sí traen y eso es lo que tenemos que consumir. Y tras del hecho, el gobierno no nos protege, no pone leyes de etiquetado sobre estos alimentos y perfectamente se pueden confundir. Sigamos. ¿Quiénes los tienen? Bueno, nomás miren acá esto. Coca-Cola, Nestlé y todas sus ramas en algún producto va a tener esto, sea o no sea alimento. ¿Por qué? Porque muchos derivados del maíz transgénico se utilizan para hacer materiales, ¿sí? Cremas o cosas de belleza o que no son alimentos y también contienen transgénicos. Entonces, no más miremos el panorama de dónde nos han invadido y hasta qué punto nos han invadido, y no solamente a nosotros, a nuestros hijos, ¿sí? Ellos, o sea, prácticamente el objetivo de ellos también es la familia de nuestros hijos. Bueno, miremos este pedacito que es interesante porque no solamente esas compañías están detrás tratando de decir, no, esto está bien, esto está bueno. Veamos acá esta que fue un simposio que se llamaba Plantas transgénicas para la seguridad alimenticia en el contexto del desarrollo. Suena lindo, pero veamos quién está avalando la cuestión. Veamos las dos llaves. Ya para los que han venido en capítulos anteriores revisando esto, dirán, sí, son las dos llaves, las de estos dioses paganos, de Cibeles, de Janus, con la mitra, que sí está la mitra, que es del dios Dagón. Entonces ya, ¡wow! Sí, ¡puf! Ok, sigamos. Aquí tienen su maíz. ¿Qué ha pasado con estas plantas que son genéticamente modificadas? No solamente ellas cambian y mutan, sino que en los procesos de interactuar con otras plantas endémicas, las destruyen y las cambian. Entonces, es algo complejo, no solamente es decir, bueno, no tomo el alimento, no lo como, no, también está incidiendo en nuestro alimento tradicional. Alguna gente quiere tapar esto, pero es imposible tapar el sol con un dedo. Entonces, todas estas marcas, ¿cierto?, que son los que venden productos transgénicos, están provocando este tipo de cosas que son unos estudios. Aquí tenemos 3 ejemplares, JKL, y aquí abajo tenemos las marcas prácticamente de los transgénicos que fueron utilizados en estos experimentos. Lógico, esto no lo hizo Monsanto. Hay gente que pone en tela de juicio los alimentos Monsanto. Estas ratas fueron alimentadas toda su vida a base de maíz modificado genéticamente o expuesto a herbicidas. Estos herbicidas también son de Monsanto. Han desarrollado tumores y daños en algunos de sus órganos, según un estudio publicado por un grupo de investigadores franceses. En Francia, lógico, han puesto veto sobre esto y han tratado de exponer los daños que tiene esto. Vemos una imagen un poco más amplia, si ustedes después ya quieren revisar los numerales correspondientes a los alimentos transgénicos con los que se hicieron esta prueba, pues aquí tienen la imagen. Digamos, no solamente esto, entonces, estábamos hablando del maíz transgénico, pero lo que yo les dije, la parte de jugar con la genética o jugar a ser Dios, que no es un papel que nos corresponda, pero bueno, la ciencia ha mostrado, podemos ser dioses, o sea, podemos jugar con la genética, ¿por qué no? No nos va a hacer ningún daño. Bueno, revisemos. Se ha hecho un salmón genéticamente modificado para crecer más rápido que el salmón natural. De 13, estos son 13 inches, pulgadas, es el salmón natural que nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, a los 18 meses de edad. Este salmón también a los 18 meses de edad, de una medida de 24 inches, es el salmón transgénico. ¿Cómo han logrado este salmón gigantón? Bueno, mezclando salmón atlántico, mezclando salmón chinook
y el Pout Ocean, que es otro tipo de pez. Y así sacan este personajillo. Como estas cosas las están haciendo, digamos que hace un par de años, muchas de las enfermedades que pueden desarrollar uno como humano al consumir esto no han sido investigadas. Y cuando la academia se ve, digamos que dice, voy a investigar esto, son silenciados. Porque claro, la academia también les pertenece a estos personajes oscuros. Bueno, digamos, el maíz transgénico, vamos a ver aquí una parte interesante. Maíz transgénico producido por Monsanto fue prohibido en 8 países europeos. Ellos no son tan tontos. La mayor parte de los países europeos han prohibido el cultivo, aquí vamos, de la cepa, este es MON 810, de la multinacional Monsanto, una semilla transgénica, ya que se considera que el polen de este cultivo podría ser devastador para la población de abejas. Entonces nos dicen en los noticieros, no, murieron abejas, uy, una cosa misteriosísima, eso no. Bueno, aquí tenemos una de las razones, ¿cierto? La semilla, aquí abajo, la semilla ha sido prohibida en Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria, Francia, Alemania, Irlanda, Eslovaquia y países a los que recientemente se sumó Polonia. La reciente prohibición de la semilla MON 810 en Polonia surgió a raíz de importantes protestas de apicultores, unas personas que se encargan de hacer la miel y de tener abejas y estos, digamos, por lo llamarlo así, estos cultivos de abejas. Entonces ellos son los que salieron a protestar, y activistas por considerar que el polen podría ser devastador para la población de las abejas. Entonces, prácticamente cuando estos personajes allá en Europa se dan cuenta, los apicultores se dan cuenta que y hacen la investigación y se dan cuenta que prácticamente Monsanto y estos alimentos transgénicos no solamente afectan a los animales que consumen esto, porque mucho de este maíz se utiliza es para darse a los animales para que produzcan la carne, otro tipo de maíz, también Monsanto, se va para consumo humano, pero las abejas también se estaban viendo afectadas a través de esto. Ya de hecho se ha hablado que Monsanto, esto no está digamos que 100% confirmado, pero se está hablando que Monsanto está desarrollando un tipo de abejas, claro, porque la preocupación puede ser mundial. De hecho, en Campeche, más o menos alrededor de 1.500 colmenas de abejas fueron arrasados por estos cultivos transgénicos. Aquí vamos a hacer un corte pequeñito, porque vamos a ver quién está detrás de todo esto. Ya habíamos visto que estaba este personaje, Francis Quinney, pero quiero ver que veamos, porque estamos tratando de relacionar todo esto de los alimentos y toda esta parte de Monsanto y esta manipulación de alimentos, de quiénes están detrás. Entonces yo no puedo decir, no, es que fue un personaje ahí que creó la compañía y ya. No, recordemos una cosa, el conocimiento que se le dio, o el árbol del conocimiento, era del bien y del mal. Entonces este conocimiento puede ser utilizado para el mal. Veamos quiénes están un poco detrás de esto. Vamos a hablar de estos que son como unas... como unas derivadas de los templarios. Entonces tenemos la orden, son órdenes, la del Santo Sepulcro, la orden de Malta, la orden del Temple, la orden de Jacques Lepé y la orden de los teutones. Son órdenes que salen de los templarios, pero nos vamos a centrar en esta, en la de Malta, que son estos personajes oscuros, y cuál el escudo actual es este, que son 4 flechas apuntando hacia el centro. Bueno, dentro de los personajes que se reconocen como que pertenecieron a esta orden de Malta, o de los caballeros de la orden de Malta, tenemos personajes funestos como Franco y como Mussolini. Eso ya dice mucho. Bueno, a los que saben quién es este personaje, no sé si ahí se alcanza a ver un poquito, posiblemente no por el contraste que tiene la pantalla, pero vamos a hablar un poquito de Colombia, porque muchos dirán, bueno, eso no me compete mucho, a mí no me está afectando, yo compro la papa de la tienda, Esta orden de los que están detrás de toda esta cuestión, veamos que prácticamente tenemos este personaje, para los que no lo definan, es Andrés Pastrana, un expresidente de Colombia. Algunos van a decir, y los que han revisado acerca de esta orden, de bueno, pero no es tan funesto. Ellos, por ejemplo, cuando fue lo de Armero, la primera donación fueron de los caballeros de la orden de Malta, y siempre es la orden hospitalaria.
recordemos que muchas de estas órdenes tienen ese tipo de disfraces. Entonces no podemos decir, no, es que hacen buenas obras y son fachadas que ellos mantienen. Y lógico, de esa manera ellos ganan avales políticos, ¿sí? Y monetarios para mantenerse. Bueno, de hecho, aquí tengo un pedazo de un recorte que después ustedes lo pueden revisar. Dice, hace 55 años el expresidente Misael Pastrana Borrero, que fue el padre del que acabamos de ver, para los que son de otros países que están un poquito perdidos, estoy hablando un poco de la política de Colombia. Hace 55 años el expresidente Misael Pastrana Borrero fue uno de los fundadores del movimiento en Colombia, junto al cardenal Crisanto Luque, el diplomático Hernán Tobar. Carlos Lleras Restrepo recibió el gran collar melitense, o sea, eso es de la Orden de Malta. A César Gaviria Trujillo, el propio príncipe Berthier le impuso aquí en Bogotá en 1992 el gran collar de la Orden y él le devolvió el honor con el gran collar de la Cruz de Boyacá. Entonces fue como un intercambio de símbolos, y es interesante, esto no lo estoy diciendo yo, esto es un reportaje periodístico de la ceremonia que estuvo ahí y hablan de una manera, digamos que suave, acerca de estos caballeros de la Orden de Malta. Bueno, ¿por qué todo esto de Malta cuando estamos hablando de Monsanto? Bueno, porque este personaje, John Francis Kinney, que fue el fundador de Monsanto, fue un miembro de esta orden, ¿sí? La Orden de los Caballeros del Temple. Hay muchos misterios que se desarrollan de esto. Ya los hablaremos porque prácticamente hablar de esta orden es un programa entero y tendríamos que hablar sobre la isla de ellos, lo que se encontró debajo, la gente que se ha perdido, bueno. Eso es una cantidad de cosas, pero simplemente lo traigo a colación, es para que ustedes se den cuenta que este personaje pertenecía a esta orden. Y hablamos que él, aunque pertenecía a la orden, no tenía una genética fuerte, era alguien del común, pero se asoció, digamos que prácticamente la esposa y lo que yo había dicho, que era el suegro, fue el que lo financió para que Monsanto sea lo que es hoy, ¿sí? La esposa, ¿cierto?, de Olga Méndez Monsanto, su padre, digamos acá, puedo saltarme toda esta parte, que su padre, que fue Emanuel Méndez de Monsanto, fue un judío sefardita. Entonces, alguna vez, ¿y qué pasa con los judíos? Bueno, desde el principio estamos hablando un poco de los falsos judíos. O sea, no puede decir que todos los judíos son los mismos. Hay unos que no son de verdad, como la Casa del Escudo Rojo, y esto es un indicio de dónde viene realmente ese tronco que nosotros estamos hablando, de ese tronco del cual nosotros estamos hablando. Bueno. Sigamos. Cosas para revisar. ¿Por qué? Porque no voy a tocar todo este tema. Para eso ya hay documentales, para eso ya hay artículos. Revisen cosas independientes. Entonces, revisen el Mundo Según Monsanto, un documental bastante bueno, eso ya les queda de tarea. Revisen Food Inc., que también es algo bien interesante para que lo revisen. Revisen Fast Food Nation, que habla acerca de las comidas rápidas, cómo está metido incluso toda la parte de drogas sobre esto. Y para Colombia, que fue algún documental que pegó en su momento, pero que se olvidó, revisemos la ley 970. Es un documental muy interesante de cómo estos alimentos transgénicos y estas compañías oscuras han llegado a nuestros países. Y no solamente eso, ellos llegan y tratan de apropiarse de lo nuestro. Esto que vemos acá, ya lo quiero medio resumir, pero quiero que lo tengan en cuenta. Este arroz que está acá es el mejor arroz que tenían los agricultores en Campo Alegre. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno le dice, no, es que es prohibido. Recuerdan que las mejores genéticas normales o las benéficas que uno hace es recoger la mejor semilla que uno tiene y volverla a sembrar. Pues bueno, esta práctica que era ancestral, ahora el gobierno la prohíbe. Entonces dice, no, ustedes no pueden hacer una vaina que llevan 500 años a hacer, porque esto de ahora es prohibido. Ustedes tienen que comprar semillas certificadas. Y las semillas certificadas,
Pues bueno, ya tienen el nombre atrás de estas compañías funestas para nosotros. ¿Qué pasa? Lógico, venden todo el kit, la semilla, venden los herbicidas y todo esto. Cuando la gente se da cuenta que esto no funciona, que es una basura y quieren volver a sus productos normales o los que la tierra da o a los que llevamos 500 años produciendo, hay algo interesante. La tierra ya no da, se ha mezclado incluso con las semillas endémicas. Véanlo, véanlo, nomás véanlo. Y hay un apunte interesante dentro de este documental, en el minuto 25:02, que la que hace el documental, que se llama Victoria Solano, ella habla de las marcas que están detrás de esto. Lógico, habla de Monsanto, habla de Syngenta y habla de DuPont. ¿Por qué lo detengo ahí? Porque esto es un pedacito del video para que revisemos. ¿Se acuerdan que nosotros estamos hablando de este árbol y de los que van acá y de los que van ta? Veamos solamente esta imagen. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que hay gente moviendo los hilos detrás de todo esto? Bueno, hay las líneas genéticas Illuminati. De esto vamos a hacer una ampliación. Son las líneas, esto es de un libro. Vemos acá a DuPont. Esto es DuPont. Los que hablan de los milagros de la ciencia, de esta ciencia oculta, de este conocimiento, que ha sido el conocimiento del mal y que nos ha perjudicado. Entonces, esta gente está detrás de esto. No hemos tocado el tema, pero más adelante ya vamos a hablar de esa gente, de a dónde viene, pero algunos de los que han visto los primeros videos entienden de a dónde viene esta gente. Bueno, quiero terminar la parte de los alimentos con esto. En Hechos 27:35 vamos a hablar de algo interesante. Dicho esto, tomó un pan, dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. En Mateo 14:19 mandó al gentío que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos a su vez se los dieron a la gente. En Éxodo 23:25, ustedes sirvan al Señor su Dios y Él les bendecirá tu pan y tu agua. Apartaré de ti las enfermedades. Mateo 26:26 dice, mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió. Luego lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Quiero que veamos solamente las partes que están resaltadas, que dio gracias, alzó la mirada al cielo, pronunció bendición, apartaré de ti las enfermedades. Jesús tomó un pan, pronunció la bendición. Era algo común bendecir los alimentos y prácticamente profético. Hasta el día de hoy se ha perdido esto, que es una sana tradición. Dentro de esto, prácticamente la Biblia nos está diciendo, ustedes van a ser expuestos a estos. O sea, antes tenían todo el alimento, era normal, era natural, no había esto. Entonces, ¿por qué la incidencia de bendecir los alimentos? Para mí, y esto es una opinión propia, es prácticamente profético decirnos en este momento, ustedes tienen una manera, ustedes están siendo bombardeados por todo lado, con transgénicos, con venenos, con herbicidas, ¿sí? Y pueden irlos, y pueden lavarlos, y pueden echarles bicarbonato, pero es que eso está en el alimento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar de comer? No. Tenemos una alternativa que nos han enseñado, bendecir los alimentos. Dar las gracias y decirle, Padre, por favor, haz que este alimento sea de beneficio para mi cuerpo, que no me cause enfermedad y aleja todo lo que sea enfermedad. ¿Nos lo han dicho? ¿Nos enseña algo? Claro. ¿Sí? Entonces, lavarlo y echarle bicarbonato y todo esto, ok, hazlo. Yo no te digo que no lo hagas. Pero aprende, y si no lo haces por ti, hazlo por tu hijo, por tus hijos. Enséñales a ellos a bendecir los alimentos. Bueno, sigamos. Ya vimos parte de este poder alimenticio. Voy a hacer otra vez aquí un saludo. Me han dicho de los que están conectados. En edición me han mandado la lista. Vuelvo a hacer un saludo a Ison Ortiz, Javier Rocha, Zaira Reyes, Edilma Rodríguez, Andrea Niño, Carlos Salamanca, Alejandra Rodríguez también está conectada, saludos especiales para ellos. Bueno,
Y arrancamos en la segunda parte de esto con el poder político y militar. Político y militar, eso es uña y mugre prácticamente. Y vamos a ver cómo esta gente está detrás de esto. Cuando hablamos de política, bueno, es algo duro. Vamos a ver una relación interesante. Estamos hablando de Monsanto, ¿cierto? Y estamos hablando del gobierno federal de los Estados Unidos. Estos son puestos de Monsanto. Entonces, consultante, consultoría legal, laboratorio supervisor de laboratorios químicos, y aquí están los nombres de estos personajes. Y vemos que estos personajes que están acá, que ocuparon puestos importantes en Monsanto, prácticamente siendo como un trampolín, también han tenido que ver con el gobierno federal. Entonces vemos acá que no solamente en los gobiernos de Bush, de Clinton, todo esto ha sido Clinton, Bush, sino también en los gobiernos de Obama, que mucha gente dice, bueno, pero el negrito no estuvo mal. Bueno, también es un títere, ¿sí? Obama. Entonces todo esto, y actualmente no crean que Trump es indiferente a esto, también sigue siendo la misma cosa. También ocuparon los puestos en los gobiernos federales. Por eso yo digo, todo esto es una unidad, ¿cierto? Una unidad que busca nuestra destrucción. Entonces sigamos con esta parte, veamos cómo la relación de Monsanto y estos poderes políticos son fuertes. Quiero ubicarme como para empezar la historia de la parte del poder político que ellos tienen, poder político y poder militar. Quiero centrarme o empezar la historia desde la Guerra Fría. Simplemente voy a hacer un pequeño resumen de esto, así que no espero no aburrirlos. Que fue del 45 al 91, prácticamente fue después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Y pues mucha gente prácticamente se dividió, esto es mío, se hacen dos bloques principales, que fue este bloque que se conoce como el bloque oriental, que fue el bloque del capitalismo, y el bloque occidental, que fue el bloque del comunismo. Entonces acá vemos un poco que este azul oscuro es la OTAN, todos estos países que son fuertemente capitalistas, este que es un azul más clarito, que son todos los aliados de Estados Unidos, entre esos Colombia, Brasil y pues lógico, el patio trasero, llamémoslo. Está el Pacto de Varsovia, que son estos que son altamente, o sea, fuertemente socialistas, que es la URSS. Tenemos los países socialistas alineados con la URSS, que son todos estos rojitos que estaban por aquí, algunos países africanos. Y pues de una forma extraña, los no alineados que se quedaron como la India, que prácticamente no hicieron parte de este problema. Los puntos que vemos acá, ¿cierto? Son ese tipo de guerrillas comunistas o guerrillas anticomunistas. Los que vivieron la época de los 60, esto lo tiene más claro que nosotros, que no vivimos esa época. Entonces, ejemplo, en todo Sudamérica, veamos toda esta parte, que eran países aliados con Estados Unidos o seguían las leyes de ellos prácticamente, empezaron a generarse en estos puntos rojos. Estos puntos rojos eran guerrillas comunistas. ¿Sí? El modelo comunista era bastante interesante. Aunque era ateo, porque ya lo vamos a ver detrás de ellos quién estuvo, pero no es el tema de este momento, presentaba digamos que una esperanza. Entonces mucha gente se volvió guerrillera y empezó a crear estos focos. Incluso algunas guerrillas anticomunistas financiadas, pues lógico, por estos países en África, de Estados Unidos a África, fueron anticomunistas y hubo una guerra. De ahí ya lo conocemos. ¿Qué pasa después? Pues es prácticamente una situación histórica y política donde se generan personajes que ven que pueden hacer algo por su pueblo. En este caso voy a hablar de Jorge Eliezer Gaitán. Él fue un político colombiano. Algunos de los que nos están sintonizando en otros países o que son de Honduras o que son de El Salvador, yo sé que han tenido personajes como este, que en cierta medida llegan y son una esperanza. Entonces, ¿qué pasó con él? Aquí vemos una imagen del billete de 1000 y una frase que él dijo: yo no soy un hombre, soy un pueblo. El pueblo es superior a sus dirigentes. Era prácticamente devolviendo el poder a ustedes. Ustedes son los que están dirigiendo este país, no los que se suben acá a liderar esto. Y Jorge Eliezer Gaitán tenía cierta relación en el billete de 1000. Aparece Fidel Castro cuando era joven, él viaja a Bogotá y tiene ciertas reuniones con él. Entonces prácticamente la cuestión política del comunismo era una amenaza para los Estados Unidos, para todo el modelo capitalista y para todo ese tipo de personajes funestos. Era peligro, era un peligro. Entonces ellos tenían que mostrarlo como un peligro y Jorge Eliezer Gaitán fue un peligro.
vuelvo y digo, ustedes, yo sé que en sus países también tenían personajes como este. Vemos unas fotos de Fidel Castro visitando Bogotá. Entonces, es interesante cómo todo esto, él tenía ese tipo de ideas, y no les quiero decir de izquierdas y eso, sino, digamos que del pueblo, ¿cierto? Entonces, decir, sí, o sea, el pueblo tiene hambre, pues démosle. El pueblo necesita educación, démosle escuela. El pueblo necesita salud, démosle hospitales. Entonces, prácticamente, Jorge Eliezer Gaitán era de ese corte. Eh, y pues conocemos algunos de los que saben un poquito de historia, conocen que a él lo asesinan, todo eso se lo atribuyen a Roa, que fue, digamos que un sicario, pero un sicario que un poder oculto, estos poderes ocultos que están, prácticamente fue pago y vaya y asesina a este político que se nos está convirtiendo en una piedra en el zapato. Todo esto fue el inicio de algo. ¿Y por qué lo estoy hablando así? De lo que se conoció como el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue algo que prácticamente se orquestó en Estados Unidos, y decían, se nos están saliendo de la mano, o sea, el patio trasero se nos quiere convertir potencia. Entonces eso toca aplacarlo de una vez, todo eso toca neutralizarlo. Entonces el Plan Cóndor también se conoce como la Operación Cóndor, y fue la coordinación entre las cúpulas de regímenes militares de Latinoamérica con la CIA y de los Estados Unidos durante las décadas del 70 y 80. Yo sé que Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en el 48, pero veamos que prácticamente estamos hablando 40, 50, 60, 70 y 80. Decir que Colombia ha tenido líderes de izquierda es risorio. La izquierda nunca ha estado en Colombia, siempre ha sido la derecha, la ultraderecha y todas las derechas llamadas, como se quieran llamar, pero todas han servido a estos personajes. Dentro del Plan Cóndor, que habíamos dicho que era una coordinación entre estas cúpulas militares, se presentó en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, para exterminar a los integrantes de las organizaciones populares. Entonces yo decía, no, es que yo quiero, o sea, es el pueblo está aguantando hambre, el pueblo está, yo quiero que sean las cosas justas. Esta gente no iba a soltar el poder tan fácilmente. Entonces se crea el Plan Cóndor, ¿cierto? Algunos de los archivos del terror descubiertos por el abogado Martín Almada en Paraguay en 1992, el Plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos, 50.000 desaparecidos y 400.000 presos. Bueno, entonces, sigamos. Dentro de estas dictaduras que se presentaron, y yo no quiero poner la clase de historia porque no estamos hablando de historia, pero es necesaria para que comprendamos. Una de las dictaduras más famosas fue la de Augusto Pinochet, cuando se le dio el golpe de Estado, por decirlo así, a Allende, ¿cierto? Allende fue un presidente democrático, y cuando él le decían, ¿usted qué va a hacer? ¿Comunista, socialista? O sea, ¿cómo va a hacer su política? O sea, a lo Allende. O sea, toca transformar el país y está pasando por un momento difícil y tenemos que hacer esto y el pueblo tiene que tener hospitales y todo esto. De hecho, una parte interesante es que Chile tenía unas minas de cobre y prácticamente eso era un emporio fuertísimo que era propiedad de los Estados Unidos. Entonces él crea el término como de renacionalizar. Entonces, no, es que el cobre tiene que ser renacionalizado. No es nuestro cobre. Ellos tienen que salir de acá y nos tienen que pagar por ese cobre que ellos exploten. Entonces eso no le gustó mucho a Estados Unidos y prácticamente se orquestó todo esto. Entonces digamos que era pelear un poco por la soberanía y aquellos que dicen ustedes no son soberanos, ustedes son nuestro patio trasero y se aguantan. Entonces, ¿qué pasa? Este régimen del terror arranca. Chile, Argentina, Bolivia, todo esto lo que nosotros veamos. Colombia, digamos que se estuvo un poquito quietico porque ya le habían matado a sus dirigentes. Y fue bastante fuerte porque no solamente era una represión de bolillo, como se ve ahorita, sino que muchos de los estudiantes o de los que trataban de modificar esto eran perseguidos y se convirtió en un terror de Estado. Entonces el terror de Estado tenía el poder de entrar a tu casa, sacarte y pues ya nadie podía pelear ante eso. Y ahí es cuando nosotros reconocemos cosas como los vuelos de la muerte. Entonces todos estos estudiantes eran metidos en aviones o todos estos personajes que eran sindicalistas, socialistas, comunistas o de izquierda, eran metidos en estos aviones y arrojados en el océano. Esos eran los conocidos los vuelos de la muerte. Entonces de aquí es donde arrancan estas madres que rinden luto y todo y que prácticamente protestan, son las madres de mayo y diciendo, bueno, ¿dónde están nuestros hijos, los desaparecidos, los bebés que no mataron, pero que se los entregaron a otras familias de Estados Unidos o a otras familias de no sé dónde?
Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Sí? ¿Qué pasó con estos dictadores? Pues muchos de estos quedaron en impunidad total y nunca se les hizo juicio. Ejemplo, en Bolivia, Hugo Banzer muere a los 76 años sin ser juzgado. En Paraguay, Alfredo Stroessner muere en el 2006. En Brasil a los 93 años sin ser juzgado. En Chile, Pinochet muere a los 91 años sin ser juzgado. Y bueno, así los tenemos todos. ¿Por qué? Pues porque esta gente estaba protegida por estos entes oscuros. Cuando después empieza a analizar toda esta cuestión, porque recordemos que no estamos hablando de la parte, aunque estamos hablando de la parte política, estamos tratando de ver quiénes están detrás de esto, ¿no? O sea, porque para ver política, pues podemos ver la historia. Había algo interesante que cuando estos soldados entraron, capturaban estudiantes y hacían todo esto, tenían unas técnicas de tortura, unas técnicas de desaparición, unas técnicas que eso no era humano, eso no se había visto en Latinoamérica. Entonces, un ejemplo acá que tenemos, esto se llama el ahogamiento falso, donde ponen a una persona, le ponen un trapo y con poca agua pueden generar una tortura bastante fuerte, se llama el falso ahogamiento. Y todas estas técnicas tienen su sello, el sello de la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas era un lugar. Entonces, estamos viendo un poco dónde fueron instruidos estos personajes en el mal llamado arte de la guerra. De ese mal llamado arte de la guerra ya hemos visto quién es el padre de esto. Entonces, estos personajes fueron instruidos en esta SOA, que es la Escuela de las Américas, y se les enseñó acerca de tortura y todo esto. Ejemplo, para Honduras, que son nuestros hermanos por acá que nos están escuchando, pues dice, no es extraño que la crisis en Honduras empezó con el despido del jefe de Estado Mayor Conjunto, Romeo Orlando Vázquez, quien ha sido un aplicado estudiante de la Escuela de las Américas SOA, o llamada Western Institute for Security of Cooperation. Ya en 1975, el graduado de la SOA, general Juan Melgar Castro, se convirtió en el dictador militar de Honduras de 1980 a 1982. El régimen dictatorial hondureño fue encabezado por otro graduado del SOA, Policarpo Paz García, quien intensificó la represión y los asesinatos por el Batallón 316, uno de los escuadrones de las muertes más temidos en toda Latinoamérica, fundado por los graduados de la SOA con la ayuda de los graduados argentinos del SOA. Entonces, cambiaron el escudito, eso sí, y ahorita dan derechos humanos y un poco de vainas, pero no son obligatorias. Durante sus 58 años, el SOA ha entrenado a más de 60,000 soldados latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia, pericia como francotiradores, guerra de comandos y psicología, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio, tortura. Ok. Colombia, con más de 10,000 soldados entrenados en la escuela, es el principal cliente del SOA. Colombia tiene actualmente el peor historial de violaciones de los derechos humanos en Latinoamérica. No podemos ocultarle el sol con un dedo, muchachos. Esto ha pasado en toda Latinoamérica. Fueron entrenados por estos personajes, ¿sí? O escuelas, unas escuelas en Panamá, donde decían, tráigame a sus muchachos, los vamos a entrenar para que ustedes puedan duro con esta vaina. Era un conocimiento oscuro, lógico, eso era un conocimiento bastante fuerte. Bueno, estos son los escudos. Quiero que nos concentremos en esta parte de los escudos. ¿Listo? Algunos de los que han sido aplicados y han visto todos los videos dirán, oh, esta es la cruz patada, la de Shamshia Quinto. Ah, sí, video 1, video 2. Ok. Van a ver la antorcha. Uy, sí, el que traía la iluminación. Sí, señores, sí, señores. Entonces estamos viendo un poco de esto. No más, hemos visto aquí los Freemason, que ya hemos hablado acerca de los masones. Tenemos prácticamente aquí grandota esta cruz patada que ha sido, digamos que un injerto que se le ha metido y han dicho, no, es que es la cruz de Jesús. No, señores, esto es muy antiguo, esto es un símbolo masón. Ya digamos que más o menos estamos viendo quién está detrás de todo este poder político, ¿cierto? Y todo este poder militar. ¿Quién está detrás? No digo que finalmente, sino que en el intermedio está la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o llamada CIA. Cuando yo les estaba hablando de Chile, que fue la parte de lo del cobre que fue interesante, Nixon, que era el presidente de la época, dijo, no señor, ¿cómo así que Salvador Allende nos va a decir que el cobre es de él? No. Entonces estaba este personaje también funestísimo,
que es Kissinger, Henry Kissinger, y prácticamente era el asesor de Estado de este personaje, y le dice, bueno, vamos a hacer paramilitarismo. Entonces tenemos que meter dólares negros, que son aquellos que llegan misteriosamente al armar paramilitarismo, un golpe de Estado, derrocamos a Salvador, nos apoderamos de todo y así es, y así ha sido. Entonces, no solamente que Henry Kissinger, quiero que lo tengan en mente, aquí está diciéndole como buen chico a Pinochet, que fue el que le dio el golpe de Estado a Salvador Allende, lo está felicitando, pues entre ellos, entre estos personajes, pero también fue asesor de presidentes como Ford en los Estados Unidos, como Reagan. Tenemos también imágenes de Bush padre, tenemos imágenes con Bush hijo, pues que para algunos el negrito es querido, pues también estuvo ahí metido el Kissinger, y pues, Donald Trump no se salva. Entonces, claro, son títeres, y este personaje funesto ha estado detrás de muchas de estas dictaduras y muchas de las cosas. Entonces, la ley 970 y todos estos personajes que uno ve solamente al ESMAD dándole a los campesinos están dirigidos, y las órdenes directas van detrás de estos personajes, y detrás de estos personajes hay otros personajes más funestos que son los que dan las órdenes principales. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, aquí la imagen habla sola. Prácticamente tenemos acá Kissinger y David Rockefeller. Murió hace un año y medio, creo que fue. Son personajes funestos que manejan el mundo y tienen un poder impresionante porque vienen de un linaje que prácticamente está escrito desde el Génesis. Hablemos un poquito de este. ¿Por qué voy a hablar de este símbolo? Entonces, aquí está ampliado para que no se pierdan y no dañe el cristalino. Entonces, está aquí un poquito ampliado, que es la escuela Skull and Bones. Hemos visto cómo Henry Kissinger, es amigo de estos personajes. Estos personajes fueron entrenados. A los presidentes no es que alguien los pone y es un personaje de la nada. No, ellos tienen que atravesar por unas escuelas como esta que fue el Skull and Bones. Aquí vemos un retrato de los 15 miembros de una promoción de Bondsmen, que fue prácticamente antecesores del Skull and Bones, colocados alrededor de una mesa con huesos. Este era el símbolo del Skull and Bones. Y el reloj formando las 8. Un número cabalístico que inverso es el infinito. Bueno, eran estas sociedades, y de estas sociedades o de estas escuelas, pues podemos ver que aquí está el Bush hijo, salen estos personajes. Entonces ellos ya salen entrenados. Ellos salen entrenados y ya saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ejemplo, Trump, él llegó y dijo, no, esto ahora sí ya me lo voy a poner de ruana. ¡Pum! A las 2 semanas ya lo tenían caminando finito, porque ellos ya tienen una agenda. Ellos ya tienen un plan. Entonces nadie puede llegar a decir, yo quiero, no, ellos ya tienen una agenda y se tienen que someter a esta agenda. ¿Cuál es esa agenda? Bueno, ya ha sonado en algunas cosas. Aquí vemos que esto es un reportaje del 2009, viejo, pero miremos desde cuándo está sonando, donde el secretario de Estado del presidente Nixon, que es Henry Kissinger, él prácticamente en la actual economía, en la actual crisis económica, perdón, le estaba diciendo prácticamente al presidente Obama que era una oportunidad grandiosa para ayudar a crear el nuevo orden mundial. Aquí lo ponemos como Create a New World Order. Entonces era esa oportunidad fantástica de decir, este es el momento. Entonces ellos utilizan estas crisis y todo eso para instaurar esto, que no lo hemos visto, pero quiero que les vaya sonando la palabra de estos personajes funestos con estos planes y estas agendas que buscan exterminarlos. También, aquí lo vemos, Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, son miembros del Club Bilderberg. No hemos tocado el tema del Club Bilderberg, pero solamente quiero que vayan mambiando, como diríamos en Colombia, mambiando estos temas. Esto. Cosas interesantes de este personaje funesto. ¿El qué dice? Y esto es una frase de Henry Kissinger. Dice, los militares, o sea, si los hombres militares son tontos, animales estúpidos para ser usados como peones en la política extranjera. O sea, cuando se van a guerra y todo esto, los que mueren son los mismos. Es que no son ellos, no son los del linaje ellos los que van a combatir. ¿Sí? Ellos nos mandan a nosotros, nos mandan a nuestros hijos, mandan a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Entonces,
pensemos un poco eso, que la guerra nunca nos va a traer nada bueno. La paz es lo que nos, prácticamente la paz es lo que se quería en este mundo, pero esta gente está tratando de hacer guerra todo el tiempo, pues porque es el negocio de ellos, lógico. ¿Qué otra cosa ha dicho? Henry Kissinger en el 1973 dijo, controla los alimentos y controlarás a la gente. ¿Es lógico? Controla el petróleo y controlarás las naciones. Y controla el dinero y controlarás el mundo. ¿Ok? O sea, ellos lo tienen claro, ellos saben cómo es la situación, cómo es que tienen que mover su agenda. Y pues, finalmente, ya cerrando la cuestión, vamos en 55 minutos. Personajes honestos no es el único, no es el único. Es uno de esos que uno alcanza a ver quiénes están detrás. Entonces, hemos prácticamente resumido que tanto en la parte de Monsanto hay gente que maneja los hilos detrás. Hemos visto que en la parte de política hay gente que maneja, que no son los presidentes son títeres puestos y que hay unas líneas genéticas que están detrás de estos poderes, que son dueños de la banca, son dueños de los alimentos, son dueños de las políticas y lógico manejan la milicia. ¿Te acuerdas de las sabidurías de los 4 hermanos? Bueno, aquí las sabidurías se han abierto, esas sabidurías satánicas se han abierto y controlan el mundo. Bueno. Documentales que yo les recomiendo para ver, como para que ustedes digan, voy a ponerme a estudiar juicioso de esto en vez de estar viendo el reality y la novela. Bueno, les recomiendo Estados Unidos versus Allende, eso lo pueden incluso encontrar en YouTube. La Operación Cóndor, también es interesante que la revisen. Este documental es difícil de encontrar porque ni siquiera, o sea, dificilísimo, pero ustedes lo pueden encontrar en YouTube como La Escuela de las Américas. Si lo buscan así en inglés, no está, pero la traducción está digamos que, bien. La Escuela de las Américas, y van a encontrar toda la parte interesante de quienes estuvieron detrás de esto. Ustedes ven los documentales y ya se hacen una idea de lo que yo les estoy hablando. Si quieren un poco recrear qué fue lo que pasó, La Noche de los Lápices, mucha gente de lo que son cineófilos ya la habrán visto. Les voy a terminar dando un saludo a Juan Carlos García y a Astrid Rocha, que se conectaron a lo último. Y quiero terminar con una parte bíblica. ¿Por qué? Porque a mí me han dicho, lo que usted dice es muy desesperanzador. Sí, pero mi papel, no soy pastor, entonces mi papel no es mostrarles esa parte de la esperanza, porque para eso se congregan. Mi parte es mostrarles el enemigo, ¿cierto? Y yo en esta parte les quiero mostrar qué es lo que dice. Juan 10:10, de la Reina Valera, lo pueden encontrar en cualquier Biblia, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ya lo digo desde un principio. O sea, estos personajes que están detrás de todo esto no vienen nomás sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, hurtarnos nuestros alimentos, destruir nuestros alimentos, ¿cierto? Modificar, matarnos con estos alimentos, con estas políticas, con sus soldados, con sus fuertes bases militares que ya nos las han impuesto prácticamente por política. Bueno, entonces prácticamente yo estoy terminando en este momento a los 58 minutos, sin antes agradecerle a todos los que nos han visto. Bueno, saludo a otros, me están diciendo acá en edición, no sé quién es. Milena Rúa, Andrés Francisco Larte, Gloria Sommer, Jonathan Rocha, Carlos Ávila, Bianca Viatela, Astrid Natalia Rocha, María Bernarda, Cristian Chávez, Joan Sebastián, José Catama. Sí, creo que esos son. Si se me queda alguno, pues me perdonarán. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez en la noche temática. Estamos ya cerrando. Tenemos un minuto. Si alguno de los que nos está viendo en este momento tiene alguna pregunta, pues podría yo, si tengo y si puedo, pues responderla. Mientras tanto, pues cerrando ya esta charla. Es interesante. No se puede todo esto decir en un solo momento. Prácticamente si reuniera yo todos los charlas que he dicho, llevaríamos 8 horas hablando.
Entonces es lógico que es difícil comprender todo esto. Y para los que los empezamos a comprender, ya digamos que se nos revela un poco la Matrix y dárselo a los otros es difícil. Entonces, pidan sabiduría para decir las cosas porque Dios es el dueño de esa sabiduría. No ese conocimiento maligno, sino de la sabiduría real que necesitamos para llevar nuestras vidas, para saber qué hacer con todo esto. Nos ataca el maligno siempre, porque es que la pelea no es de carne, ¿cierto? Nuestra pelea es contra huestes, contra estos seres que son legiones por ahí escondidas y susurrando en los oídos de estos dirigentes. Bueno, finalmente yo creo que ya nos cumplió la hora. Muchas gracias a todos. Me despido con un fuerte abrazo. Dios los bendiga fuertemente en esta semana que arrancamos. Compartan el video y mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez. Saludos y nos vemos el próximo domingo a las 7 p.m. Canadá, 8 p.m. Colombia. Hasta luego y feliz noche.